nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Reyes Rodríguez Mondragón, así como de las magistradas y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior, les envían un cordial saludo. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, agradece al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como a sus autoridades. A la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez. A la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancur. Y al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, quien nos acompaña de manera virtual. Gracias por su disposición y voluntad por aportar a la realización de este taller de análisis de sentencias, el cual está diseñado para un público especializado, a saber, funcionarias y funcionarios electorales, administrativos y jurisdiccionales, locales y federales. Con proyectos de esta naturaleza, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amplía y fortalece la vinculación con instituciones electorales en favor de una justicia electoral dialogante. Asimismo, agradecemos la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Marta Elena Mejía. A la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Marta Alejandra Chávez Camarena. A la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ixel Mendoza Aragón. Al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, José Lumbreras García. A la magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Claudia Salvador Ángel. Al magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Miguel Nava. Al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Miguel Ángel García Onofre. A la consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Evangelina Mendoza Corona, y al consejero del Instituto Electoral del Estado de Puebla, José Luis Martínez López. Gracias. También agradecemos la presencia de las magistradas y los magistrados electorales que nos acompañan a través de la plataforma. A continuación, cederemos el uso de la voz a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien nos dirigirá un mensaje para inaugurar los trabajos del presente taller. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Muy buenos días todavía a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en este importantísimo encuentro, y de verdad me da muchísimo gusto que iniciemos y retomemos nuestras actividades pues semipresenciales en este caso, que poco a poco vayamos pues superando estas barreras que la pandemia nos ha puesto, y me da muchísimo gusto verlas. Mi intención primordial era estar el día de hoy con ustedes. De verdad que hice un esfuerzo para ajustar los compromisos jurisdiccionales, pero bueno, el día de hoy tenemos una sesión de la Sala Superior y ya me fue imposible poder estar con ustedes de manera presencial, pero de verdad estoy muy cerquita y estoy con todo gusto, con todo compromiso también y con todo reconocimiento a su trabajo y a todo lo que han hecho en este particular momento postelectoral en los tribunales electorales locales y por supuesto también en lo que corresponde a los tribunales en las salas regionales. Hoy quiero darles un saludo que ya también fue expresado por nuestro maestro de ceremonias, un saludo muy especial por parte del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien también está haciendo pues los mayores esfuerzos para pronto reencontrarse de manera presencial con todas y con todos. Ya lo decía nuestro moderador, hoy estamos retomando este primer ejercicio con ustedes ya también de manera presencial, y poco a poco
estoy segura que iremos fortaleciéndolo. De manera muy especial agradezco, por supuesto, a pues, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a su magistrada presidenta, gran amiga, por supuesto, Norma Angélica Sandoval Sánchez, gracias por tu anfitrionía, estimada y muy querida magistrada presidenta. Por supuesto, también a mi amiga la magistrada Iramis Pastor Betancur, un abrazo a la distancia, y a nuestro amigo, también integrante de este grandioso e importante pleno, el magistrado Ricardo Rodríguez Perdomo. Muchas gracias por recibirnos en su institución y pues también por abrazar esta convocatoria de quienes hoy nos acompañan, no solo de manera virtual, sino también que hicieron su esfuerzo por estar de manera presencial y pudieron hacerlo. La magistrada amiga Marta Elena Mejía del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, también la magistrada Isel Mendoza también del Estado de Morelos, José Lumbreras García de Tlaxcala, Claudia Salvador Ángel, también amiga magistrada de Tlaxcala, Miguel Nava, igualmente del Tribunal de Tlaxcala, el consejero José Luis Martínez López, la magistrada también Marta Alejandra Chávez Camarena, que ahorita la acabo de ver en una reunión en la mañana, y magistrado el consejero, Miguel Ángel García Onofre, presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla. Muchas gracias también por acompañarnos. Igualmente, Evangelina Mendoza Corona, consejera, gracias. Y bueno, también agradezco pues la organización por parte de la dirección de Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, pues como ustedes saben, porque ha participado de manera directa con todas y todos ustedes, pues busca esta dirección. Por supuesto, tener lazos más fuertes de compromisos institucionales para fortalecer lo que es el trabajo de los órganos impartidores de justicia, en este caso como son en el ámbito local de todos los tribunales del cual formamos parte. Y bueno, como ustedes saben, uno de verdad de los programas y de los proyectos que han tenido mayor éxito de los que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de esta área, pues es precisamente los talleres de análisis de sentencia. Y no saben cómo me da gusto porque pues nos refrendan el compromiso y el interés que tenemos no solo quienes nos encargamos de la impartición de justicia, no solo de quienes están también a cargo de la organización de las elecciones, como son los organismos públicos locales electorales, sino también de la ciudadanía. Y de verdad es un interés muy importante que se ha despertado en las jóvenes y en los jóvenes que están en las universidades, pues estudiando la materia de derecho electoral. En gran parte ya de las universidades se da esta materia. Y bueno, creo que hemos ido sumando a estas juventudes de México en el interés por el quehacer jurisdiccional y administrativo electoral que todas ustedes realizan en conjunto con nosotros. Y de verdad me parece que es fundamental podernos llegar a más espacios, a muchas más personas que han estado interesadas en estos temas para explicar, entender y desglosar cómo han sido las decisiones judiciales, ¿no? Que las decisiones judiciales de la Sala Superior, pues tienen una historia previa, y en esa historia están, por supuesto, ustedes, los OPLES y los tribunales locales, en donde también permítanme aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento al trabajo arduo que han desempeñado y cómo han venido también fortaleciéndose la visión de juzgar con una visión intercultural, con una visión también de perspectiva de género y, en fin, de ir garantizando y maximizando cada vez más, pues, todos los derechos humanos de todas las personas y particularmente, por supuesto, en el ámbito electoral que nos corresponde a ustedes y a nosotros. Entonces, me da muchísimo gusto saber que hay un interés ciudadano de la ciudadanía por conocer
qué hay, qué hubo detrás de las decisiones de ustedes y de nosotros, de lo que es toda una cadena impugnativa. Yo siempre digo, la sala superior es la última instancia, pero nada puede hacer si no, por supuesto, viene toda esta historia judicial, jurisdiccional, esta cadena impugnativa desde lo local, en donde refrendo siempre que puedo en cada espacio que la justicia electoral y la democracia se gesta en el ámbito local. Y por ello me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir en esta ocasión el análisis de dos sentencias muy importantes para nosotros como Sala Superior, haber emitido un criterio como esto, porque no solo por pues podemos decir un simbolismo en lo que ha sido pues la gestación de la lucha por la igualdad sustantiva, sino además por el impacto que estas sentencias de manera práctica tienen en la vida, no solo de las mujeres, no solo de la justicia electoral, sino en un impacto real en la democracia paritaria de nuestro país. Y bueno, no quiero yo hablar mucho de las sentencias que se van a analizar el día de hoy. Yo agradezco de antemano su interés y también el debate que se pueda presentar en este taller de análisis de justicia. Eso nos fortalece muchísimo, siempre estar abiertos a la crítica, a una visión de ir construyendo pues un mejor camino para todas y para todos. Y este día pues analizaremos las sentencias del REC 1414 de 2021 y sus acumulados que, como ustedes saben, pues bueno, logró tener una paridad perfecta en términos cuantitativos en la Cámara de Diputadas y Diputados a nivel federal. Y es muy, muy importante y muy sustantiva esta sentencia, porque además del simbolismo de ser 250 hombres, 250 mujeres, creo que nos marca un parteaguas, un antes y un después, en donde pues difícilmente, no quiero decir imposible, pero sí quisiera poderlo decir, pero bueno, difícilmente vamos a aceptar una paridad que sea menos de una mitad perfecta. Y bueno, la otra sentencia también es un caso emblemático en donde, pues por primera vez se anula una elección por parte de esta sala superior en un municipio en donde participó una mujer que sufrió, padeció violencia política por razón de género en esta municipalidad, y con ello estamos dando la pauta también a pasar a una nueva etapa en donde ha quedado claro que una elección puede anularse por violencia política hacia las mujeres por razón de género. Y bueno, no quiero seguir hablando para ya no retrasar más el inicio de este importante taller. Auguro una discusión, una participación de todas y todos ustedes, dinámica, crítica y bueno, en el cual podamos nosotros también crecer en las visiones desde lo local para poder resolver también con una visión muy federalista siempre en nuestro tribunal. Un reconocimiento, un abrazo a todas y a todos los integrantes de la tercera circunscripción plurinominal, desde los OPLES y los tribunales electorales locales. Un abrazo muy fuerte y todo el éxito. Gracias, presidenta. Muchas gracias, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, por sus palabras. A continuación, cedemos el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien nos enviará un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Iniciamos con buenos días y ahora ya son buenas tardes, lo cual está muy bien. Saludo con mucho gusto a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, a mis compañeros de pleno, la magistrada Idamis Pastor Betancourt, y al magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, quien nos acompaña por videoconferencia.
Con el riesgo de oírme repetitiva, pero sinceramente no quiero dejar de saludar con mucho gusto y agradecer la presencia a las y los magistrados que esta mañana nos hacen el honor de estar con nosotros. Del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la magistrada Ischel Mendoza Aragón, la magistrada en funciones Marina Pérez Pineda. Del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el magistrado Miguel Nava Xochitiotzi. Del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien también nos acompaña a través de la videoconferencia. De igual forma, saludo con muchísimo gusto a los consejeros del Instituto Electoral del Estado, al consejero presidente Miguel Ángel García Onofre y al consejero José Luis Martínez López. Agradezco a la magistrada y a los magistrados presidentes de los tribunales electorales de la cuarta circunscripción, su conexión a este evento. Por parte de la Ciudad de México, Armando Ambriz Hernández. Por el Estado de Morelos, Marta Elena Mejía. Por el Estado de Tlaxcala, José Lumbreras García. Y por el Estado de Guerrero, José Inés Betancourt Salgado. De igual forma, agradezco a quienes nos acompañan a través de la transmisión de YouTube. Muy buenas tardes. Doctora Alma Valdés, por favor le pido haga llegar un saludo afectuoso al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y nuestro agradecimiento por realizar este evento de la cuarta circunscripción en nuestra entidad federativa. Hoy, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla nos honramos por ser la sede del taller de análisis de sentencias 2021, correspondiente a la cuarta circunscripción. En esta ocasión, el maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales, secretario instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, analizará 2 sentencias que han marcado una gran trascendencia y han sido un parteaguas en nuestro país. Paridad de género en la Cámara de Diputados y nulidad de elección por violencia política en razón de género. Ambas sentencias fueron proyectos de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, las cuales tienen un eje central y un común denominador: la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. En los últimos años se han llevado reformas importantes, orientadas a fortalecer una mayor participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la política en el contexto local y nacional. Sin embargo, aún se han enfrentado obstáculos para consolidar la paridad de género y erradicar plenamente la violencia en contra de las mujeres. Recientemente, concluimos uno de los procesos electorales calificado como el de mayor complejidad en la historia de nuestro país y en nuestros queridos estados, lo que generó mayor participación de la ciudadanía en la esfera de lo público y en la vida política. En este contexto, la inclusión de las cuotas de género en las candidaturas para los cargos de elección popular no solo significó un crecimiento con relación a la integración de las cámaras de legisladores y legisladoras, sino también representó avanzar en la eliminación de estereotipos. Lo anterior ha dado como resultado que en la integración de los órganos legislativos se dé un mayor porcentaje de integración femenina, en la cual, en la actual legislatura de Puebla, cumple por primera vez con la paridad de género con 21 diputadas y 20 diputados. Este aumento de la presencia de las mujeres en los congresos locales también se registra en las entidades que comprenden nuestra circunscripción. Sin embargo, es necesario enfatizar que, contrario a esta mayor participación de las mujeres en la actividad política, aún persiste la violencia en contra de nosotras. Señalamientos, descalificaciones, ataques, falta de pagos en el ejercicio del encargo, por decirlo menos, se hacen presentes cada día. De ahí la trascendencia de la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, en la que se declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Iliatenco Guerrero, debido a que se acreditó violencia de género en contra de una de las candidatas, la cual fue confirmada posteriormente por la Sala Superior. Como juzgadores y juzgadoras electorales, estamos obligados a impartir, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado algunos grupos sociales,
como es el caso de las mujeres. Resulta fundamental y prioritario la defensa férrea e irrestricta de los derechos de las mujeres que les garanticen una vida libre de violencia y ejercer sus responsabilidades en lo público y en lo privado, libres de todo tipo de violencia. Ese es nuestro reto, esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. A continuación, cederemos el uso de la voz a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancur, quien nos brindará unas palabras. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí hacer uso de la voz en este taller de análisis de sentencias 2021. Saludo con mucho afecto a la magistrada Mónica. Muchísimo gusto, magistrada. Gracias por estar aquí acompañándonos virtualmente. Asimismo, a la magistrada Norma, al magistrado Adrián, un honor compartir este pleno con ustedes. Gracias. De la misma forma, saludo con mucho gusto a las magistradas, consejeras, magistrados y consejeros que nos acompañan tanto de manera presencial como virtual. Por supuesto, saludo a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Del mismo modo, saludo al secretario instructor de la Sala Superior, quien impartirá la magna conferencia de análisis de sentencias, maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales. Bienvenido. Que el día de hoy es un honor que nos visitan en este tribunal. Gracias a todos. Espacios como en el que hoy nos encontramos reflejan el compromiso de quienes creemos en la democracia participativa y representativa, pero sobre todo es una muestra de lo que se puede lograr para brindar a las y los mexicanos mayor transparencia, confiabilidad, certeza y legalidad, asegurando que las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales, son en estricto apego al derecho y a los principios que rigen la materia electoral. Este taller cumple con el objetivo de reflexionar sobre dos sentencias trascendentales y de suma importancia. Ambas involucran los derechos por los que hemos luchado las mujeres, pues sin duda nosotras nos encontramos cada día más representadas en la vida política, gracias a la paridad de género, la cual garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en la vida política de nuestro país. En lo que a paridad de género respecta, es indispensable seguir fomentando una vida sin violencia y sin discriminación. Debemos sin duda seguir caminando hacia una cultura de igualdad y respeto para erradicar la violencia política de género, que si bien no es algo fácil, les aseguro vale completamente la pena. Estoy cierta de que día a día la complejidad de las elecciones demanda de manera directa que se generen espacios que permitan la concientización a estos temas de equidad. En particular, felicito a las mujeres que hoy nos encontramos presentes. La participación, inclusión y presencia de cada una de nosotras demuestra que sí se puede. Enhorabuena por este tipo de espacios. Gracias y sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, magistrada. Para el desarrollo del taller, invitamos a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, y a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancur, a ocupar sus asientos reservados en la primera fila. Nuestro ponente, el maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales, es licenciado en Derecho y maestro en Impuestos por la Universidad de Guadalajara.
Ha desempeñado cargos en el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, en la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, y actualmente se desempeña como secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. A continuación cederemos el uso de la voz a nuestra moderadora del presente taller de sentencias, en su modalidad híbrida correspondiente a la cuarta circunscripción. Doctora Alma Valdés Salas, Directora General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Bueno, ya lo demás sería ser reiterativo, agradecerle a la magistrada Norma Angélica su hospitalidad a este Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Gracias, magistrada Idamis, también por recibirnos. Y pues no me resta más que cederle por el momento el espacio a nuestro ponente, el maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales, quien va a hacer el análisis de las sentencias 1414 y 1861 para todas y todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer en principio a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado presidente, por la invitación, a la magistrada Soto, de la ponencia de que formo parte, por supuesto a la magistrada presidenta del Tribunal Local del Estado de Puebla, a la magistrada también, que también nos acompaña, muchísimas gracias, a las demás personas que integran el Tribunal Local, muchísimas gracias, a la Dirección General de Vínculos Nacionales del Tribunal, Alma, muchas gracias, lo aprecio. Y bueno, en principio quisiera comentar que los tribunales locales, o más bien dicho, las autoridades locales, los soples, los tribunales, son pilares fundamentales de la democracia. Si no fuera por ustedes, las acciones afirmativas, los lineamientos, la realidad es que todo este tipo de asuntos no llegarían a las instancias federales, y mucho menos a la sala superior. Sin ustedes, créanme, la justicia no sería la misma ni sería igual. Sabemos las dificultades que pasan los tribunales locales, presupuestalmente, no sé el caso de Puebla, pero en la mayoría las autoridades siempre o hay problemas presupuestales o de otro tipo, sabemos las carencias en que a veces se encuentran, pero sobre todo que la justicia local siempre está bien protegida por las autoridades administrativas, por los soples, por los tribunales locales. En cada decisión, créanme que la justicia local siempre tiene una mirada distinta que no es la del centro del país. Y comentarles que la ponencia de la magistrada Soto siempre ve por el federalismo judicial. La política judicial es los estados, las entidades, el federalismo. Incluso debo decirles que así es, yo le llamo una ponencia federalizada. ¿Por qué? Porque hay personas, obviamente de Puebla, que integran la ponencia, hay personas de Veracruz, hay personas de Jalisco, hay personas de Chiapas, hay personas de todo el país. Y créanme que eso da una visión distinta, una visión que a veces en el centro no se tiene. Entonces, decirles que en la ponencia de la magistrada Soto, ella cree en el federalismo, siempre ve por las entidades, por ustedes, por los tribunales locales, por los soples, y en cada fallo la política judicial es siempre una mirada distinta hacia el interior, hacia los estados y a la política judicial. Eso sí, siempre me ha quedado a mí muy claro y me parece que es una premisa que ella siempre sigue. El interés de las entidades federativas siempre está ahí y creo que siempre estará. Bueno, quisiera comentar en principio la sentencia de paridad de 250. Este taller yo quisiera compartirles el testimonio directo
de cómo se formó esta sentencia, porque fue en la ponencia de la magistrada Soto donde surgió la propuesta, desde quién promovió, cómo llegaron las demandas, cómo es la perspectiva de género y cómo se vive la perspectiva de género y cómo, en mi opinión, cómo creo que se debe juzgar desde la perspectiva de género. Y no lo hablo solo de hombres, de mujeres o de género, sino de cualquier persona cuando llega un asunto y cómo debe mirarse, cómo debe verse, porque si a veces nos preguntan o me preguntan cómo se juzga con perspectiva de género, híjole, a veces hay que hacer muchas cosas para llegar a eso, desde quizá viajar, salir al centro de Puebla, ver cómo vive la gente, cómo están las mujeres, cómo se trabaja, cómo salen a caminar en las mañanas, qué hacen en la vida cotidiana, y ver todas esas situaciones te llevan a mirar distinta una realidad que a veces desde atrás de un escritorio, desde el privilegio dirían también, es distinto mirar un expediente, una situación. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a alguien, le dan un expediente para que lo revise, valore un caso concreto, no voy a decir que en todos los casos, pero en muchas situaciones es distinto verlo desde acá, desde el privilegio, a cuando las personas o las mujeres andan en campaña sufriendo violencia digital, violencia política, violencia simbólica, pero cuando tú la ves en un expediente, quizá no te despierte esa sensibilidad que se necesita para juzgar con perspectiva de género, ¿no? O sea, hay que quizá vivir realidades, tener sensibilidad para poder juzgar este tipo de asuntos. Entonces, les digo, puede ser desde caminar, desde viajar, desde leer sobre temas de violencia política, de género, sensibilizarse y pensar y ponerse en el lugar de la otra persona. En mi opinión, son de las cuestiones que ahorita vamos a ver. Si nos pudieran ya, por favor, como gusten. Y yo me muevo. Sí, sí se escucha. Ya. Todas estas situaciones que les comento es cómo se vive un expediente, ¿no? Y cómo desde el momento en que llega, tiene uno que valorar qué tratamiento se le va a dar. Por ejemplo, recuerdo muy bien ese día que llegaron las demandas y se turnaron a la ponencia. Fueron 8 demandas, todas promovidas por mujeres, todas de diversos colectivos del país, algunas de Oaxaca, por ejemplo. Algunas se presentaron en la sala superior y otras se presentaron en el INE. O sea, de manera duplicada o simultánea se presentaron. Entonces, lo primero que pensamos es, a ver, fueron mujeres valientes que fueron a impugnar, porque créanme que para impugnar hay que ir, formular la demanda, exponerte al tema social, al tema mediático, quizá a una recriminación de los partidos, ¿no? Aunque ellas son de colectivos, dijimos, caray, son colectivos. Todas son mujeres. ¿Alguna es candidata? No, ninguna es candidata. Caray. ¿Son de partidos? No, tampoco. Entonces, a ver, chéquense los nombres, ¿no? Son colectivos, son mujeres, se presentan simultáneas. ¿Qué quieren? Había una causa de pedir muy simple, digamos. Querían la paridad, 50-50 en la Cámara de Diputados, por lo menos. La causa de pedir estaba muy clara, aunque los agravios no estaban como a veces se exige, que sean estructurados, que sean el silogismo.
que lleven la mejor premisa. No, no, no. La causa de pedir estaba muy clara. Es más, querían no solo la paridad, querían más mujeres. Querían más mujeres. Querían que 3 fórmulas compuestas por hombres de diversos institutos políticos se subieran. ¿Por qué? Ahorita les voy a platicar por qué. Pero podemos avanzar en la lámina porque esto les va a ir dando cómo de repente se tiene que sensibilizar el tema de juzgamiento con perspectiva de género. A ver, los elementos de juzgar con perspectiva de género no se los voy yo aquí a comentar. Me parece que todas y todos sabemos los elementos de la perspectiva de género, ¿no? Ya lo ha dicho la Corte en los protocolos, la Suprema Corte, cuáles son los elementos, cómo podemos identificarlos, cuáles son los grupos desaventajados, la propia Corte Interamericana. Ya lo conocemos, ya conocemos cuáles son esos elementos. Aquí los tienen. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué se impugnó en este asunto? Bueno, la elección de las diputaciones. El acto lo emitió el INE, que es la asignación. ¿Sí? Había un nombre más. Entonces, se emite por mayoría, con votación de algunos puntos resolutivos, porque algunas consejerías habían determinado que se podía hacer ajuste a un partido. A ver, hay que decirlo. Cuando el INE emite los lineamientos del registro para las diputaciones federales, el INE lo que dice es los partidos tienen que ir 3-2, 2-3 de las circunscripciones. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos 3 tenían que ser encabezadas por mujeres. Sin embargo, me parece que el INE olvidó que realmente lo que hicieron los partidos, porque si bien encabezaban por mujeres, la encabezaban sin alternancia y jugaban con la estadística. ¿Qué quiere decir? Que en esos lugares los hombres ya sabían que son quienes dirigen los partidos políticos, ustedes lo saben, la mayoría son hombres. Entonces, en esas circunscripciones que son las 5 cabezas, ellos ya sabían que estadísticamente, desde el 18 y anteriores, de acuerdo a la posición, iban a llegar hombres, aunque fueran encabezadas por mujeres. Entonces, digamos que aquí los partidos juegan con la estadística, ¿sí? El INE pensó que con el 3-2 quedaba cumplida la paridad. Incluso con el 3-2, todas las personas podemos pensar que va a haber mayoría de mujeres. Ya dices, bueno, si de las 5 circunscripciones, 3 van a ser mujeres, vamos a tener ese beneficio. Sin embargo, lo cierto es que no fue así. ¿Por qué? Por la cuestión estadística que se dejó de advertir. Pero bueno, ahorita se los voy a platicar más adelante. El acto impugnado, pues es el acuerdo del INE, ¿no? Ahí no tenemos ningún inconveniente. Seguimos. A ver, aquí comienza el tema de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el acto aquí está, 23 de agosto a las 17:58. Había una certificación de que el plazo para impugnar corría a partir de las 17:59, del 25 de agosto. Que es cuando finalizó la sesión del INE, ¿no? Entonces, a partir de que concluye la sesión del INE, se tienen 48 horas para impugnar los resultados de la asignación, ¿no? 48 horas dice la ley. Bueno, seguimos. La siguiente lámina. Ahora, llegan estas demandas, se presentan simultáneas, pero las 8 demandas se presentan 6 horas después de las 48 horas. 6 horas, ¿no? Y la ley es muy clara, la ley de medios. La ley de medios dice 48 horas. A ver, entonces, cuando llegan los asuntos, el primer debate es, ¿están en tiempo o no están en tiempo esas demandas, no? Y yo recuerdo que se analiza el tema y bueno, hay opiniones diversas. La ley es muy clara, son 48 horas, ¿no? Estas están 6 horas posterior. ¿Qué hacemos? Ahora, la ley también es muy clara, aplica para partidos políticos, candidaturas. Otra visión del derecho es, a ver, ellas
no fueron candidatas, ¿no? No fueron candidatas. No son partidos políticos. ¿La sesión se publicó en el Diario Oficial? Tampoco, ¿no? ¿Ellas estuvieron presentes en la sesión? No, tampoco. Entonces, ¿les aplica la regla de las 48 horas? Bueno, pues se abrió todo un debate, ¿no? Ya la oportunidad, ¿qué hacemos? ¿No? Están 6 horas fuera de rango, digamos. Pero había una visión, y fue la visión progresista de la Sala Superior. A ver, no son candidatas, son colectivos, es un grupo desaventajado, pero al margen de que fuera un grupo, había, creo, cuestiones de derechos para darles la razón. Ellas, las mujeres, no estuvieron presentes, nunca se publicó en el Diario Oficial, el INE no lo ordenó. Entonces, había elementos jurídicos para decir, ellas no están en ese supuesto y había que darles la oportunidad, ¿no? Ahora, si sumamos el elemento con perspectiva de género, pues no había duda. No había duda que había que entrarle. No había duda que había que dar el 50-50 por lo menos, que había que hacer los ajustes. Y así es como nace la oportunidad. Así es como se debatió, como se miró este asunto y como en un principio pudo desecharse también. Estaba fuera de tiempo. Sin embargo, no fue así. No fue, ¿por qué? Porque se juzgó con perspectiva de género también, con una visión transversal también de la situación. ¿Por qué? Porque era una oportunidad histórica, no solo del 250, de ir por un 251, 252 más a favor de las mujeres, ¿no? Que tienen el beneficio de que nos vaya bien a todos en este país, ¿no? De que las mujeres nos gobiernen, dirijan, legislen y tomen las decisiones, ¿no? Entonces, eso buscaban ellas. Y se aplicó la perspectiva de género, pero había otros problemas también. Había otros criterios en la Sala Superior en que, bueno, pues para la asignación, si no fueron candidatas, pues no pueden impugnar, ¿no? O sea, solo quien participó. Bueno, pero el interés legítimo, bueno, pues en la ponencia Soto siempre se ha sostenido que el interés legítimo lo tienen las mujeres y pueden impugnar la asignación, pueden impugnar el registro, ¿no? Ahora, tendríamos esos dos criterios y había que decidir entre un criterio progresista o un criterio tradicional. Lo tradicional hubiera sido, están fuera de tiempo y desechar las demandas. Sin embargo, a partir de este juzgamiento de perspectiva de género, de transversalidad, de la oportunidad histórica de tener una Cámara de Diputaciones paritaria, fue que se decidió que era viable, ¿no? La oportunidad. Entonces, así es como, digamos, se empieza a juzgar el tema de la perspectiva, porque otra posición hubiera sido quizá desechar el medio de defensa, ¿no? Estaba extemporáneo y la ley eso dice. Sin embargo, se juzgó con perspectiva de género a partir de estas circunstancias que se les comento y que insisto, y que creo que así se debe ver en cada asunto. Ellas no estuvieron presentes, los colectivos, no se publicó en el Diario Oficial, no tenías por qué exigirles, ya no son partidos políticos, no fueron candidatas, se podía. Otro argumento podría ser, bueno, la ley es inconstitucional, la ley de medios, o bueno, le damos por el JDC que son 4 días, pero se desvirtuaban los plazos. ¿Por qué? Porque en materia federal el tema de la Cámara de Diputados, de Diputaciones tiene que resolverse previamente. Entonces, había como varias aristas, ¿no? El JDC, se dice que la ley es inconstitucional. No, bueno, es que eso no, porque hay otros argumentos para decir que no, o bueno, más por el acceso a la justicia. Entonces, todos estos argumentos creo que forman parte de una perspectiva de género y cómo a través de juzgar en este sentido fue que se le dio la oportunidad, porque si no sorteabas la oportunidad, no había fondo. ¿Me explico? Entonces, no sé si me explique o quedó claro la forma en que creo que la Sala Superior determinó esa sensibilidad en este asunto, porque aquí estaban los criterios, el interés legítimo. Si no fuiste una candidatura, tú no tienes nada que ver, no puedes impugnar la asignación, era un criterio, ¿no? Bueno, aquí no teníamos ninguno, eran colectivos. Gracias a los colectivos,
a la sociedad civil es que el derecho avanza. Y la paridad y la violencia política, no sé si lo han notado, pero avanza mucho más rápido que el derecho. Luego se preguntan a veces por qué los criterios de la Sala Superior, ¿no? A ver, dicen, es que en el 2018 la ley del Estado de México y la Cámara el Congreso local se integró de esta forma, pero el método fue pero en el 21 fue distinto y en el 24 quizá con la misma disposición. ¿Por qué? Porque la dinámica de la paridad y de la violencia política van más allá de lo que se legisla, van mucho más rápido. ¿Me explico? O sea, ahora se puede hacer ajustes, lo hizo la Sala Superior, conforme a diversos métodos. O sea, puede ser el menos votado, puede ser el que quizá postuló menos mujeres, o quizá podrían aplicarse los dos, ¿no? ¿Por qué no los dos si es en beneficio de las mujeres, no? O sea, y dirán, es que no hay método, no hay certeza, no hay reglas. Mi opinión, lo que no hay es quizá ese avance que va tan rápida la paridad y la violencia política, porque de un proceso a otro, aunque la ley es lo mismo, las circunstancias cambian totalmente y ya no es lo mismo. El derecho se quedó. Pero yo creo que esta visión progresista, visionaria, beneficia más, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que es el género que históricamente ha sido subrepresentado. Bueno, seguimos. Ya sorteamos entonces la oportunidad, ¿no? Eso era importante sortearlo, porque si no íbamos a poder entrar al fondo, ¿no? Seguimos. A ver, el agravio. Aquí está el agravio. Así es como estaba compuesto. Había menos mujeres, más hombres, y la causa de pedir estaba muy clara por los colectivos. Ellos querían más paridad incluso. Pero bueno, seguimos. Bueno, un poquito antes, creo que ya en el fondo, ¿cómo se determinó? Bueno, tenían razón, había que llegar a una conformación paritaria del 250. ¿A quién se hizo el ajuste? Pues al Partido Verde, porque ahorita, como lo vamos a ver, fue el partido que tenía una subrepresentación de mujeres. Ahorita vamos a ver los números, ¿no? Y las etapas del procedimiento de asignación, que me parece que ya fueron irrelevantes, porque lo importante fue que digamos, a ver, no sé qué opinión tengan ustedes, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué les parece ese método de ajustar al partido que tenga o que no lleve mujeres, ¿no? Y ese método puede ser cuestionable. Y no lo digo por el Congreso Federal, sino por las entidades federativas. ¿Por qué? Porque hubo algunas entidades federativas en que el ajuste fue, por ejemplo, algún instituto político en el que los MR, por ejemplo, resulta que ninguna mujer ganó de un instituto político. Ninguna. Es cierto que en esas entidades hubo algunos partidos que arrasaron. Y bueno, cuando alguno arrasa u otro, pues hay veces que no te toca nada. O sea, pero sí había elecciones en las que estaban más o menos parejos. Sin embargo, las mujeres no ganaban un distrito, ninguno, varios partidos. Pese a que en el registro, en teoría, de acuerdo a los lineamientos que hay, se les debe otorgar registros o diputaciones competitivas. O sea, van en igual de circunstancias. Pero luego resulta que los partidos políticos no les dan financiamiento, ¿no? O sea, aunque van en distritos competitivos, ya no tienen financiamiento. Y eso es importante, sin dinero no se gana una campaña. A ver, eso lo sabemos, o sea, se tiene que invertir en el tema de los recursos, se les tiene que dar financiamiento para las campañas, para toda esta cuestión. Entonces, fue sencillo. Aquel partido, entonces, ¿qué hace este método? Obliga a que los institutos políticos en las campañas, pues las apoyen, porque si no las apoyan no van a ganar. Y si no ganan en MR, porque eso sí, no ganaban nada en MR, pero en RP la lista se encabezaba por hombres. O sea, y las posiciones que les tocaban
pues era para el hombre, pero por MR no llevaban nada, entonces lo que se hizo fue ajustarlos. Y eso provoca que las apoyen. Y por ejemplo, ahorita recuerdo un caso de Colima, porque creo que este criterio puede permear para 2024 y tiene que ver con esto. A ver, ¿qué pasa? La legislación local de Colima no te exige que tú renuncies a tu cargo si tú trabajas en la administración pública, ¿no? No les puedo dar el nombre para no revictimizar a la candidata porque hubo un tema de violencia política, pero se los digo porque me parece importante y en esto van a ver la participación de las mujeres. En Colima, entonces, la legislación local no prevé la separación del cargo. Entonces, esta persona trabajaba para la administración pública. Entonces, el partido político, cuando emite la convocatoria para diputaciones, dice, se tienen que separar del cargo quienes quieran aspirar a una diputación. A ver, ¿qué pasa? Si la ley no lo exige, ¿por qué el instituto político va a restringir a una mujer que trabaja en la administración pública para que se separe del cargo, cuando hay otros hombres que ni siquiera lo hicieron? Cuando además es más difícil para una mujer encontrar trabajo en la administración pública. Es más, ¿qué haces cuando una mujer, por ejemplo, en este caso era categoría sospechosa, era joven, por ejemplo? Incluso creo que apoyaba, pues como todas las personas tienen obligaciones, pero ¿por qué no darles la oportunidad de que esa persona que ya trabaja, el partido político, la justificación que dio es para evitar el uso y utilización de recursos públicos? Esa no es una justificación, en mi opinión. Si utilizas más recursos públicos, que te denuncien con un sancionador y que te lo inicien y que te investiguen y que te sancionen. Pero tu instituto político no puedes restringir la participación política de las mujeres en la convocatoria. No sé si coincidan conmigo, pero la podrían dejar competir en la diputación trabajando en el instituto, creo que trabajaba en el Instituto de la Mujer o de la Juventud, no recuerdo muy bien. Entonces, ¿cuál sería la premisa? Los institutos políticos no pueden prohibir que la participación política de una mujer en su convocatoria si la ley no lo hace. Déjalas participar, ¿no? Igual para mujeres y hombres, pero incluso hay una carga de género más importante. ¿Por qué? Porque para las mujeres, por lo general, es más difícil contratarse no solo en el sector público, también en el privado, ¿no? Aparte, súmale los deberes de cuidado, súmale cómo te vas a mantener. O sea, pues, ¿por qué no darle oportunidad, no? De que siga trabajando y siga si ejerce indebidamente recursos públicos, pues que se le denuncie, que se le presente y que se le sancione. Pero no le restrinjas esa posibilidad económica de seguir. Es más, hubo regidurías de otros institutos políticos y de otros cargos, de otros partidos, que no hubo esa restricción y se reeligieron, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que en una reelección sí puedas? A ver, no es equitativo, ni tiene igualdad, ni tiene carga de, o sea, y tiene un montón de carga de género. Y creo que ese debe ser un criterio, en mi opinión, que debe permear para 2024, para darle oportunidad a todas aquellas mujeres que trabajen en la administración pública, quizá de poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? O con ciertos lineamientos, pero si la ley lo permite, tú, instituto político, no tienes por qué hacerlo. No hay justificación, ¿no? No tendrías, es más, ni mujeres ni hombres, mucho menos con la carga de género tan importante que tenemos. Seguimos. Aquí, no sé si alcancen a ver, se ve un poquito borroso, pero aquí se ven las asignaciones. No sé si alcanzo a ver, no se alcanza a ver, pero ahí está el Partido Verde en la primera lámina, que tenía el porcentaje de mujeres, que era muy bajito. Miren, por ejemplo, tenía, no sé si podemos aumentarle un poquito, porque aquí, a ver, no sé si puedan, es en esta tabla. Aquí, ¿no se alcanza a ver? No, ¿verdad? Bueno, el Partido Verde tenía mucho más hombres que mujeres. No se alcanza a ver, creo que tiene 25 contra 16. Es más, en mi opinión, quizá el Partido Verde aguantaba otro ajuste. ¿Me explico? Puede ser. Porque si ustedes ven los demás, están más o menos, refleja 50 y tantos contra 50 y tantos, 34, 34, está más o menos PRD 6 contra 9, o sea, incluso había más mujeres. Pero en el Verde no. El Verde sí estaba. A ver, ¿hay quién podría decir que aguantaba otro ajuste el Verde, no? O sea, ¿por qué no? Pero bueno, eso es
eso no se dio, lo que se llegó fue un 250-250, que me parece que ya una integración de Cámara de Diputaciones 250-250 fue el criterio que determinó la Sala Superior, ¿no? Es todo un debate a veces entre qué es la paridad, ¿no? Si debe ser mitad y mitad o más, pero yo creo que no hay pisos mínimos, ¿no? O sea, no hay, o sea, puede ser mucho más del 50. No habría problema, en mi opinión. A ver, no sé si hay manera, porque sí es importante esta tablita, porque ahí pueden ver realmente por qué se ajustó al verde, pero bueno, ya más o menos se alcanzó a ver ahí. Morena tenía 95, 103, más mujeres. Más abajito, exacto, ahí está, miren, por ejemplo, el PAN, 58 hombres, 56 mujeres, ¿no? El PRI, 36, 34, Morena, 95 hombres contra 103 mujeres, pero el Verde, 25, 18. Entonces ahí está la subrepresentación, ¿no? Entonces por eso se ajusta al verde, porque ya entonces se ajusta al verde, se baja un hombre y se sube a una mujer. Estos números me parece que de manera muy clara te dicen el por qué, ¿no? O sea, ahí no hay duda de por qué se ajustó al verde y en qué ronda, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, ya vamos a pasar ahorita a Guerrero, que también es una gran sentencia, pero solo quiero recapitular con el tema de la Cámara de Diputaciones. ¿Por qué? Porque se juzgó con perspectiva de género, se llegó a una conformación histórica 250-250, porque juzgar con perspectiva de género es, yo siempre lo llamo, no juzgar de forma tradicional, sino sortear esos obstáculos, ¿no? Esos obstáculos que aparentemente están en la ley, pero que juzgando con perspectiva de género, siempre se le da otra salida, otro sentido, y siempre hay otra posibilidad. Y te pueden a veces quizá, a ver, no es malo quien juzga de forma tradicional, ¿no? Porque son formas quizá de ver el derecho, pero para juzgar con perspectiva de género, en mi opinión debe ser distinto. Debe ser con una visión progresista, visionaria, de avanzada, debe ser de otra forma. ¿Y quién la inicia a veces? Los tribunales locales, los soples con sus acciones afirmativas, con sus mayorías en órganos impares a favor de las mujeres, ¿me explico? Es a través de ustedes que se logra ese tipo de acciones también. Y que nosotros confirmamos en la mayoría de las veces, pero ya viene de cada entidad, de cada lugar del país que tiene una forma de ver el derecho, una forma distinta, una problemática distinta, una realidad distinta a la que se vive en el centro y en la que podemos apreciar nosotros desde acá. Yo les comento que soy de Jalisco también, no soy de la Ciudad de México. También me gusta el federalismo judicial, me gusta el tema de las entidades, siempre también es mirar lo distinto, vamos. Bueno, vamos con Ilatenco Guerrero. ¿Qué pasó ahí? Y es muy breve también porque es un gran caso, porque se juzgó también con perspectiva de género, con interseccionalidad, con transversalidad, con una valoración de la carga probatoria sin rigidez, sin todas esas cosas a veces que en el derecho tradicional es como lo vemos, pero seguimos. Bueno, aquí podemos regresar un poco. Les comento un poquito el contexto. A ver, es una candidata de MC a la presidencia municipal. Ella buscó la reelección, perdió por 53 votos, pero se anula la elección, ¿no? Su partido fue Movimiento Ciudadano, ese fue el partido que la impulsó, ¿sí? Seguimos. Bueno, la definición de violencia política creo que no se ve, pero además creo que ustedes ya es muy conocida, los elementos del género, la jurisprudencia que ya tenemos de los elementos, todas estas situaciones que ya se han revisado mucho. Seguimos. El protocolo de la Suprema Corte, los elementos, cómo juzgarlo, qué hay que hacer, también creo que es algo que ya no nos vamos a entretener. Seguimos. Aquí, el contexto de violencia política, ¿qué fue?
Nunca hubo duda de la violencia política. Desde el tribunal local se dijo que había violencia política. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelante, se pintaron 16 bardas en las que se menospreciaba o se demeritaba la aptitud de la mujer para gobernar. ¿Y eso qué es? El famoso impacto diferenciado, que muchas veces lo confundimos o se confunde con, es que si se le puede hacer a un hombre, pues ¿por qué no a una mujer? Es lo mismo, ¿no? Y ese no es el impacto diferenciado. El impacto diferenciado es que si haya un perjuicio hacia la mujer, que se le resten actitudes, y me parece que aquí quedó muy claro, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ella impugnó, se fue al tribunal local, el tribunal local dijo, hay violencia política, pero no es determinante. La sala regional dijo, hay violencia política, pero es determinante. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver las razones. Seguimos. Híjole, estas barras son muy ilustrativas, pero desafortunadamente no se alcanzan a ver. Más ahí. No sé si se pudiera incluso enfocar de una por una, porque para ver lo que decían las bardas, bueno, no sé si pudiéramos enfocar, creo que es difícil, cuando menos estas, porque creo que aquí no se va a ver, pero fuera MC, fuera, pero estas, más bien estas. No, ¿están de qué lado? Aquí, exacto, ahí. A ver, ahí está el impacto diferenciado. Demerita a las mujeres, demerita su capacidad de gobernar, favorece la de los hombres porque no hay ninguna que desprestigie a los hombres, ¿no? Ahí están las frases, júzguenlas ustedes, me parece que son muy claras, y ahí está el impacto diferenciado que tanto insisto. ¿Por qué? Porque se le resta aptitud a las mujeres, se les demerita que puedan ejercer un cargo público. Es más, no solo a la que gobernaba, que en ese momento estaba como candidata, sino a las demás competidoras o aspirantes a la presidencia municipal, que en la mayoría fueron mujeres. También es cierto que ese municipio había sido gobernado por mujeres los últimos periodos, ¿no? Pero eso no implica este tipo de actos. Estas mantas o bardas se difundieron, se publicitaron en 5 comunidades aledañas a la cabecera, es decir, por donde transitaban las personas, ¿no? No sé si podamos avanzar, ahí están ya. No pongo el nombre de la candidata porque revictimiza, que además ustedes ya la conocen, me imagino, en prensa ha salido mucho este tema, pero bueno, ahí está. Fue una diferencia de 53 votos, es decir, del 0.97%. Y la sala regional, como la sala superior, coincidieron en que sí había determinancia. ¿Por qué? Fueron muy poquitos votos y resulta que en esos lugares donde estaban esa pinta de bardas, fueron precisamente las casillas donde la candidata perdió. En esas casillas, ella perdió. Entonces, a ver, nunca se acreditó en el expediente quién realizó la pinta de bardas. O sea, eso no quedó acreditado. Sin embargo, lo que sí estuvo acreditado es cómo este tipo de violencia política incidió en esta elección. Una elección que debió ser auténtica, democrática, pero que estuvo influida por la violencia política. Y eso es lo que se sanciona. No porque no haya un responsable, eso es una impunidad, pero eso no es una causa para desvirtuar la violencia política. Entonces, ahí estuvo la determinancia y la sentencia, aunque pudiera parecer, tiene los elementos totalmente de género. El impacto diferenciado que ya vimos, juzgar transversalmente qué es el contexto del caso, cómo ocurrió, cómo fueron la pinta, dónde estuvieron. No sabemos realmente cómo influyó en cada persona estos comentarios, ¿no? O sea, porque el voto es secreto, no sabemos. Lo que sí sabemos es que fue determinante porque fueron las casillas donde ella perdió. Y eso está acreditado en el expediente. Seguimos.
Lo que les comentaba, decía, y la parte que le habían anulado la elección, que en este caso es el PT, oye, es que yo no soy responsable, yo soy inocente, no tienes por qué achacarme algo que yo no hice, no, es infundado, ¿por qué? Porque la violencia política no se sanciona solo porque haya responsables, sino tienes que jugar en el contexto y de cómo influye en una elección que debe ser democrática y libre de violencia política por razón de género. Seguimos. Ahí está la incidencia, el impacto negativo en la víctima. ¿Le pegó al electorado? Claro que sí, porque en esas casillas perdió. Seguimos. ¿Inhibió la participación? Sí, en sentido negativo. Y quisiera finalizar con algo que también se destacó en la sentencia por parte de la Sala Superior. Los partidos políticos, su deber de cuidado, su deber de protección, prácticamente quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque nadie hizo nada para borrar las bardas, ni siquiera el partido que la postuló. ¿Qué quiere decir? Que se consintió la violencia política por razón de género. Ni siquiera los institutos políticos se desmarcaron. Nadie hizo absolutamente nada. ¿No? Eso es, en términos generales, lo que ocurrió en esta sentencia. Y porque es una sentencia muy importante, porque es histórica, porque es la primera de violencia política, porque se dio la determinancia, a diferencia de Coyoacán, donde fue distinto, pero aquí me parece que quedó muy claro, ¿no? O sea, cómo la Sala Superior llevó a cabo el impacto diferenciado, la transversalidad, juzgar con perspectiva de género y sobre todo la rigidez de la prueba. No debe ser tan rígida tratándose de violencia política, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a comentar otro tema, porque cuando una mujer gana una elección, que es muy difícil, ahí sí creo que la valoración de la prueba debe ser rígida. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que para anular una elección cuando una mujer gana, la prueba debe ser rígida. ¿Para qué? Para que no se caiga la elección, para sostener esa elección que tanto cuesta. ¿Me explico? Y lo sostuvo la magistrada en Tlaquepaque, ¿no? O sea, ¿cómo puede cambiar el escenario? Cuando juegas violencia política por razón de género, no debe haber tanta rigidez. Pero si la mujer gana una elección, el estándar probatorio debe ser rígido para que no se caiga esa elección. Tanto trabajo que cuesta que lleguen a cargos municipales, ¿no? Habría que valorarlo de una forma distinta, creo. Seguimos. Más adelante. Yo quiero platicarles también Yucatán y Jalisco para concluir. Fíjense, a ver qué opinión tienen ustedes, pero por ejemplo, en Yucatán se hizo que los 30 municipios más importantes, que era Mérida y otros que están ahí, 15 y 15 fueran para hombres y mujeres por población. No sé si me explique. Los 30 más importantes los vamos a dividir 15 para hombres, 15 para mujeres. ¿Para qué? Para que lleguen mujeres a los municipios más importantes del estado. Sin embargo, creo, y bueno, ahí están los números, no funcionó. Porque solo ganaron 7 de los 30. O sea, ahorita les voy a decir en mi opinión qué elemento falta para un siguiente proceso, para que puedan llegar. Vamos a Jalisco, porque Jalisco y Yucatán fueron las únicas entidades del país que por población dividieron los municipios más importantes. Y digo dividieron a medias, porque en Yucatán fueron 30 y en Jalisco solo fueron 10. Y ahorita les voy a decir la siguiente lámina, más adelante. Ahí está Jalisco. Los municipios más importantes son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta.
Zapotlán el Grande, Tepatitlán, son los que tienen más población. ¿Cuál era la idea? Pues que llegaran mujeres a gobernar los municipios más importantes, porque si no gobiernan los municipios más importantes, pues es difícil que puedan aspirar a una gobernatura. No es lo mismo gobernar, no sé, un municipio de Jalisco, que es el que, por ejemplo, puede ser, no sé, Mascota, que tiene 8,000 habitantes, que sea mujer, a que gobierne Guadalajara, por ejemplo, que tiene la capital, ¿no? O sea, sus aspiraciones políticas me parece que aumentan, pero considerablemente. No es lo mismo manejar el presupuesto, las políticas públicas, todas esas cosas que se manejan en una capital, por ejemplo. A ver, ¿qué pasó en Jalisco? Lo que hicieron fue, a ver, ya tenemos los 10 más importantes, que son estos: 5 para mujeres y 5 para hombres. Pero los partidos políticos dijeron, bueno, 5 y 5 está bien, va, ¿no? Los más importantes, que son los metropolitanos de Jalisco, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, se los dieron a hombres. ¿Me explico? Y los 5 del interior, Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, al interior se los dieron a mujeres, ¿no? Bueno, eso hicieron porque estaba permitido, ¿no? O sea, 5 y 5, pero no dijeron cómo. Bueno, pero resulta que de esos 10 solo se gana 1, que es Tlaquepaque. Pero Tlaquepaque se va a ir a una elección extraordinaria, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿qué hace falta? La alternancia. Aquí ganó MC. Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco. Si se les hubiera obligado a los partidos la alternancia, MC hubiera llevado una mujer en Guadalajara o un hombre, pero tenía la obligación en Zapopan de llevarlo del otro sexo, ¿me explico? Del otro género. Entonces, si se hubiera hecho la alternancia, en Guadalajara hubiera ganado un hombre, supongamos. Zapopan estaría gobernado forzosamente por una mujer, ¿no? Que le haría sombra quizá al futuro gobernador de Jalisco o a quien tenga aspiraciones. Y tendríamos más mujeres gobernando en la zona metropolitana, que son las más importantes. Pero si no hay alternancia, creo que es lo que hace falta, la alternancia en el siguiente proceso. Y lo vemos también en Yucatán. ¿Podemos regresar a la lámina? Otra. Fíjense, en Mérida ganó el PAN, hombre. Bueno, casi todos ganaron los hombres. Pero el otro más importante, que es, creo que es Camacín y Valladolid, también ganó el PAN. Si hubiera habido alternancia del PAN, decir, a ver, PAN, si tú vas con hombre en Mérida, en el segundo más importante, que es Canacín, tiene que ser mujer, hubiera ganado una mujer. La alternancia es algo sumamente importante si las mujeres quieren aspirar a gobernar municipios por población importantes y que realmente tengan aspiraciones a las gubernaturas. ¿Me explico? La alternancia es fundamental. Sin alternancia, ¿por qué? Porque hay algo que juega también. El partido que gobierna no siempre, pero estadísticamente tiene las posibilidades de volver a ganar. ¿Me explico? Entonces, eso ayudaría. Buscando la alternancia, creo que se puede lograr que todos estos municipios, que, a ver, la iniciativa fue buena, pero realmente no es un triunfo. No lo es en Jalisco y no lo es en Yucatán. Aunque se festejó, no es así. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias al maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales. Pues abrimos las sesiones de preguntas y respuestas para quien esté interesada en preguntarle a nuestro ponente sobre ambas sentencias. Si alguien desea iniciar la sesión de preguntas sobre estas sentencias y sobre el análisis. No hay preguntas. Allá atrás. Sí, la magistrada Alejandra Chávez. Adelante, magistrada. Gracias, buena tarde. Nada más quisiera hacer un comentario, me pareció muy buena tu exposición, muchas felicidades.
Pero un comentario respecto a juzgar con perspectiva de género. Tú mencionabas, obviamente bajo tu consideración, que se puede juzgar con perspectiva de género o de la forma tradicional. Pero me parece, desde el protocolo de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, en la ley electoral, lo ponen ya como una obligación. Es decir, todas las personas juzgadoras tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género, precisamente para evitar que la interpretación tradicional siga guiada por normas obviamente consuetudinarias tradicionales y bajo estereotipos o asignación previa de roles de género que obviamente se han establecido de manera histórica y culturalmente enfocadas al ámbito machista. Entonces, sí me gustaría como hacer esa aclaración, porque sí lo establece así el protocolo de la Corte, al cual también se supone que estamos sujetas todas las personas juzgadoras, que tenemos esa obligación de juzgar con perspectiva de género, sobre todo en casos en donde juzgamos temas de mujeres relacionados con violencia en cualquier ámbito, y también en temas de personas de atención prioritaria. Entonces, nada más lo quería dejar sobre la mesa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Qué bueno que haya legislaciones que ya, la verdad, no tenía el dato. Muchas gracias, magistrada. Qué bueno, me parece que es un avance. Ojalá lo tengamos también a nivel federal para que quienes juzgan, digamos, pues tengan otra herramienta más que además del protocolo. Y comentaba decirles que del tema de Iliatenco, pues es mujer, es indígena, es un municipio, tenía rasgos machistas, patriarcales. En fin, todas estas situaciones pues siempre son importantes al momento de ver un expediente, ¿no? O sea, ayudan. Y el otro tema también de lo importante de México, porque México es tendencia en Latinoamérica. Nos ven en Argentina, nos ven en Perú, nos ven en Colombia sobre temas de violencia política, sobre paridad. Aunque son países con una cultura distinta, por ejemplo Argentina, Colombia, que tienen un porcentaje de mujeres del 30, 70, o sea, México está muy, muy por encima. Pues ahora yo creo que también, y esto lo digo a título personal, esos países también han avanzado en otros como los impuestos rosas, por ejemplo, ¿no? En la que, en mi opinión, en México es a favor de las mujeres estos impuestos en Colombia, en Argentina, sobre todo en Colombia, que son, el otro día yo lo platicaba con una experta en temas de género, y le preguntaba el tema del por qué, por ejemplo, en otros países, con una cantidad, por ejemplo, en los congresos legislativos, pues menor, mucho menor que en México, no del 50, se están generando iniciativas, ¿no? Entonces hace falta también que las mujeres, pues, no sé, quizá conduzcan la mesa directiva, la presidencia de esos órganos para que impulsen este tipo, por ejemplo, de beneficios del impuesto rosa que ya viven las mujeres colombianas y otras de otras partes del mundo, ¿no? En la que se les hacen algunos, pues, descuentos de impuestos en algunos artículos de este tema. Entonces creo que se ha avanzado mucho, se avanza y siempre, pues, con una visión, pues yo, al menos en mía, cuando me toca o tengo la oportunidad de ver un expediente, asunto, pues con una visión siempre, pues trato de ser progresista, por lo menos, ¿no? Ya si a veces uno lo pueden juzgar de loco, de que ya se salió de... Pero bueno, se proponen cosas y a veces pasan, a veces no, y lo importante es que la gente se beneficie porque en la medida en que hay bienestar común y todas las personas beneficiamos, creo que eso ayuda para tener un mejor país, un país más igualitario donde todas y todos podamos participar. Sí, adelante, magistrada presidenta Gracias. Norma Angélica. Bueno, pues nuevamente bienvenidos, muchas felicidades. La exposición me parece también, como dice la magistrada Alejandra, muy clara. Y sí me parece que debemos seguir avanzando, debemos seguir empujando, aunque en algunas ocasiones pasa o no pasa. Aquí en Puebla tenemos más de 700 juntas auxiliares que conocemos nosotros. Y en el proceso anterior de hace 3 años de las juntas auxiliares, nosotros habíamos anulado una elección precisamente porque considerábamos que no se promovía la participación política de las mujeres y considerábamos que eso era un tipo de violencia.
nosotros anulamos la elección. De hecho, venía incluso en el informe con justificación. Nos decía, era una junta auxiliar por usos y costumbres, y ellos decían, es que aquí la costumbre es que las mujeres no participen. Y así estaba sostenido dentro del expediente. Nosotros anulamos esa elección por considerar que no provocaba la participación política. Y cuando se fue a la segunda instancia, pues la segunda instancia nos señaló que como no habían atacado, nosotros nos fuimos obviamente a la nulidad y regresar hasta la convocatoria, ¿no? Porque la convocatoria tampoco era incluyente, la convocatoria no generaba, al menos nos pareció a nosotros tres, una empatía con más mujeres para provocar la participación, ¿no? Decíamos, cuando nosotros no vemos como mujeres a otras mujeres participando en una planilla o en lugares de poder, pues difícilmente nos aventamos, ¿no? Como que decías tú en el 14-14, pues como que es una visión diferente y hay que ser valientes y a veces da miedo. Entonces nosotros regresamos a anularla y esta segunda instancia nos dijo, como no se atacó la convocatoria, como la convocatoria ya había quedado firme, entonces tenía que haberse sujetado a esas reglas y en consecuencia no podían haber declarado la nulidad de la elección. Nos revocaron, volvimos a emitir una nueva resolución, ahí ya salió por mayoría, ya no fue por unanimidad, donde 2 magistrados consideramos, un hombre y yo, consideramos que se actualizaba una vulneración a principios, ¿no? Le buscábamos como por todos lados para decir, bueno, ahora fue la equidad, ¿no? Buscar otros elementos que nos permitieran llegar a repetir la elección para lograr la participación política. Y esto tiene que ver con esta conciencia de la que habla la magistrada Alejandra, con la conciencia que señalas tú y me parece con la que hemos visto que también los integrantes de la Sala Superior se expresan, sobre todo cuando discuten este tipo de problemas o de situaciones. Esta perspectiva que a veces es muy diferente, agradezco también a la magistrada Mónica que reconozca y fortalezca el federalismo. Por supuesto que por principio de proximidad somos los que estamos ahí viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo están teniendo estas resistencias estas mujeres y en algunas ocasiones nuestras sentencias provocan más violencia. A nosotros también nos pasó así, la regidora tuvo que salir huyendo, literalmente huyendo, del municipio porque ya la habían golpeado, le querían quitar a los hijos, o sea, se generan muchas otras condiciones que me parece que también hay que tenerlas muy presentes, muy claras, para no generar más violencia sobre esos sectores. Sobre todo también lo decía la magistrada Mónica con su intervención, ¿no? No todas las mujeres somos de la capital, también hay mujeres indígenas y se enfrentan a otro tipo de circunstancias. Pero a mí sí me parece que debemos seguir haciéndolo, aunque las segundas instancias nos revoquen, lo vamos a volver a intentar y en alguna puede pegar. Muchas gracias. Magistrada, yo solo podría reducir a decir que lamentablemente todavía, no quiero decir que en este caso en particular, sino, a ver, juzgar con perspectiva de género no es una política judicial normalizada. O sea, ¿no? Y también reconocer en todas aquellas personas que juzgan que para cambiar, como decía Julio Cortázar, se tienen que tomar decisiones con riesgo. Y muchas veces ustedes las tienen, o siempre. Consejero presidente Miguel Ángel García Onofre. Perdón, José Luis. José Luis, perdón. Gracias. Primero felicitarlo por la exposición. Me parece que son 2 sentencias muy importantísimas, muy relevantes y que sentarán algún precedente en el futuro para los procesos electorales. Plantear una situación muy puntual respecto de la opinión personal y dejo la reflexión sobre la mesa por cómo se pudieran presentar el tema de la integración paritaria de los órganos legislativos a partir del propio diseño de la norma, ¿no? O de las reglas para cumplir el principio constitucional de paridad de género, poniendo como caso emblemático el caso Puebla. En este proceso electoral en el 2021, el Instituto Electoral del Estado tuvo que emitir alguna situación al respecto. Hubo una modificación constitucional local en el 2020, en el que nos dice que las listas de representación proporcional que postulan los partidos políticos
tienen que ser alternadas entre hombres y mujeres en cada periodo electivo. Y hasta ahí lo deja, no nos dice cómo se tenía que dar esta implementación por parte de los partidos políticos. Cuando nos toca discutir al seno del Consejo General cómo cumplir esta partecita que dice la Constitución, pues en el Consejo, entre las consejeras, los consejeros, planteábamos 3 posturas principales. La primera de ellas es que de los 13 partidos políticos, las 13 listas fueran encabezadas en el 2021 por mujeres. La segunda postura, que es en la que yo me incluyo, era la generación de un sorteo. Dividíamos las 13 listas entre 2, 6 y 6, y el excedente se le daba al género femenino. Entonces, 7 listas de representación proporcional encabezadas por mujeres y 6 por hombres, para efectos de que en el 2024 la situación en base a esta regla fuera al revés. Y la tercera regla, que fue la que se quedó operando, es que los partidos políticos, en base al respeto a su vida interna y a sus acuerdos intrapartidarios, deberían de decidir, ¿sí?, quiénes o cómo iban a encabezar cada lista de representación proporcional, y a partir de este proceso tomar la alternancia para el 24 y así sucesivamente. Entonces se registraron 13 listas, si no me equivoco, a lo mejor el presidente recuerda más el dato. La gran mayoría de las listas fueron encabezadas por hombres, solamente una fue encabezada por mujer, ¿no? La de Morena, efectivamente. Y entonces esto genera, hoy en día el Congreso, bien lo dijo la presidenta, está integrado por 21 mujeres y 20 hombres, ¿no? Pero para el 24, de los 13 partidos políticos, están en vías de desaparecer los 3 nacionales y 1 local, ¿no? Entonces, para el siguiente proceso electoral solamente habrá 9 partidos políticos, 9 listas de representación proporcional. De estos 9 que probablemente registren listas, solamente el PRD no obtuvo el 3%, por lo que no obtuvo una posición plurinominal en el Congreso local, ¿no? Entonces, a partir de este ejemplo, el diseño en la integración pudiera no darse paritaria o pudiera dárselo de igual manera como está sucediendo actualmente. Por eso lo dejo como reflexión sobre la mesa, porque entonces hasta qué punto, en base a este diseño de la norma, como vienen todos los antecedentes, los tribunales pues tendrán la posibilidad de modificar y recomponer estas integraciones paritarias. Evidentemente, en el caso de Puebla, al OPLE, pues no nos da, ¿no? En el 2018, que fue la primera vez que se implementó el principio de paridad de género, incluimos en el lineamiento en la facultad de recomposición, tomando como ejemplo el caso Nuevo León, en donde le faculta a un OPLE. Los partidos políticos nos hicieron vacío 3 veces la sesión del Consejo General, en donde aprobábamos los lineamientos de paridad de género, argumentando que no teníamos ninguna posibilidad de recomponer la integración. En esta elección, el argumento de los partidos políticos fue: o renuncian a su facultad de recomponer la integración del Congreso, o incluimos el tema del sorteo. Entonces, también, y eso es algo que no se ve, eso es algo que sucede solamente ya en el tema del entramado de los órganos electorales, y genera, o pudiera generar, insisto, que no necesariamente los órganos legislativos se integren paritariamente. Me gusta. No, nadie impugnó. Gracias. Sí, a ver, el tema del encabezamiento de listas viene desde el 53 constitucional. De hecho, lo que se buscó en el primer proyecto que presentó la magistrada Soto por el tema del asunto de la Cámara de Diputaciones, era que el encabezamiento de listas tendría que hacerse un ajuste. Y eso ya está previsto desde el tema ahí constitucional. Ahora, por ejemplo, ¿qué haría yo, por ejemplo, en el asunto de Puebla? Por ejemplo, pues para la siguiente tendrían que ser encabezadas por mujeres. O sea, sin duda alguna, todos los que fueron hombres no tienen opción. Tienen que ser por mujeres. Los partidos de nueva creación, mujeres también. Y tendríamos un Congreso seguramente más paritario. Y si no alcanzara o no ajustara, pues se hace un ajuste al final, ¿no? O sea, si no lo hace el OPLE, lo hace el Tribunal Local o la Sala Superior quizá. Pero, a ver,
hay resistencia a la paridad y puedo entender lo difícil que puede ser al seno de los órganos administrativos y de lo difícil que es incluso, a ver, pues el tema, los temas externos que siempre impactan en el tema de las diputaciones, ¿no? Y los congresos locales que bueno, siempre hay modificaciones, ¿no? A veces ninguna instancia coincide, a veces, bueno, o sea, es raro cuando desde lo OPLE, el local y la federal y luego la superior, híjole, necesitaría buscar, pero no recuerdo alguno. Pero creo que la resistencia a la paridad cada día cede, y a veces pues tendrá que ser a golpe de sentencias, ¿no? O sea, seguirá siendo así y como se han dado los avances, con sentencias y con sus grandes fallos, ¿no? Y por sus grandes criterios de los OPLES y los grandes fallos de los tribunales locales. Eso es lo que soporta la paridad, creo. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios sobre la sentencia? No sé, maestro Cuauhtémoc, si quisiera hacer algún comentario para el cierre. Gracias al Tribunal Local, a la presidencia, magistrada, por darnos la oportunidad de salir a los tribunales locales, a las entidades y poder compartir un poco del testimonio, del criterio de la Sala Superior y decirles que pues, a mí me da mucho gusto siempre, yo insisto, soy de Jalisco, trabajé en un tribunal local, no electoral, pero sé de los temas que a veces son difíciles, presupuestales, y todas esas cosas que se viven, ¿no? Pero ojalá que se les fortalezca, sigan avanzando y sigan con pues, esas grandes decisiones que toman y que luego se confirman en la Sala Superior. Gracias. Bueno, queremos agradecer al maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales por su análisis tan acertado sobre la sentencia SUPREC 1414/2021 referente a la sentencia histórica de paridad de género en la Cámara de Diputados y la SUPREC 1861/2021 sobre la nulidad de elección por violencia política por razón de género. Muchas gracias, maestro Ramón Cuauhtémoc Vega Morales. Gracias. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y de su magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, este proyecto implementa una estrategia de vinculación que tiene como objetivo el promover la cultura de la legalidad y la democracia en el empoderamiento ciudadano y el fortalecimiento de las instituciones mexicanas. En este marco, estos talleres de análisis de sentencias son un proyecto de vinculación y de fortalecimiento institucional que busca comunicar y que busca esa simbiosis entre las autoridades electorales, los institutos electorales estatales, los tribunales electorales estatales, las salas regionales y la sala superior, para que todos vayamos hacia un mismo fin, que es la justicia electoral. Les agradecemos a nombre del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón que hayan atendido a nuestra invitación por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Este taller de análisis de sentencias no hubiera sido posible sin el apoyo y gracias a la voluntad y a la disposición del Tribunal Electoral Estatal de Puebla, del Estado de Puebla y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno. Muchas gracias a su magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Gracias, magistrada, por recibirnos. Muchas gracias, magistrada
Idamis Pastor Betancourt, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Gracias por estar aquí y recibirnos en su casa también. Y agradecemos también al magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, quien nos acompaña de manera virtual en la plataforma. Gracias al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla por estar aquí y gracias por acompañarnos en la plataforma. El día de hoy, pues damos por concluido este taller de análisis de sentencias de la cuarta circunscripción electoral, agradeciéndoles a todas y todos ustedes su acompañamiento y agradeciendo a los que en la plataforma de YouTube. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, damos por concluida la sesión del día de hoy y agradecemos su presencia y sus visualizaciones. Que tengan muy buenas tardes.